Gracias. Listo, vamos a arrancar porque el tiempo es oro y pues nos interesa muchísimo poder, tenemos solo 40 minutos por estos temas de restricciones de la misma herramienta, entonces les voy a pedir a todas las personas que van llegando, bienvenidos, por favor tengan el micrófono suspendido y yo voy a comenzar a hablar. Veo que ya mucha gente se ha ido conectando, les agradezco a todos los que se inscribieron en algún momento. Esto fue una iniciativa como fruto del tema de lo que estamos viviendo en estos momentos todas las personas, y alguno de ustedes me planteó la idea, la planteé para las personas y poco a poco se han ido inscribiendo personas. Tengo más o menos que tenemos entre 30 y 40 personas que se han inscrito al curso. Este curso lo vamos a hacer aquí en estos momentos y luego el día de mañana las personas pues van a tener la oportunidad de verlo en diferido. Cuando termine yo les envío a ustedes 2 enlaces. Cuando termine automáticamente yo me conectaré en la otra reunión que está a las 7:41, que la idea es que ahí podamos hablar ya en un debate, podamos contestar las preguntas. Ahorita pues lo que yo voy a hacer es como comentarles todo lo que traje y que tengo preparado para el día de hoy, y luego de eso pues la idea es sí abrir el espacio pues para preguntas y que dure entre más o menos entre 8 y 8:20, otros 40 minutos. Eso puede durar a veces más, a veces menos, de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan. Si alguno tiene alguna pregunta en particular, pues puede levantar la mano y con todo el gusto pues la podemos ir resolviendo. Pero bueno, entonces, como les dije, micrófonos silenciados, por favor, todos los micrófonos silenciados, y vamos a arrancar ya mismo. ¿Listo? Entonces, como les dije, yo les envié a ustedes un correo, les envié también una información, unas lecturas de apoyo, simplemente son como unas lecturas indicativas. Hay una lectura transversal que es como un resumen del primer capítulo del libro de Piketty, que me parece que es clave que lo leamos, que lo tengamos ahí como referente. Voy a buscarlo y si lo logro conseguir pues completo, pues se los haré llegar. Y bueno, son 5 sesiones, hoy arrancamos, vamos a tener la primera. Yo estaba haciendo un esfuerzo aquí de organizar toda la información. El día de sábado nos volvemos a encontrar, el día lunes otra vez, en plena Semana Santa. Yo pues sé que no es un horario normal, pero pues yo sé que todos estamos en la casa sin nada que hacer, entonces es una buena oportunidad como para tratar de hacer cosas. Y luego de eso, entonces, pues va a haber la oportunidad de ir avanzando en los temas, y al final pues la idea, como les había comentado, es que podamos hacer una entrega de un diploma digital, que pues lo hice yo con mi empresa, pues para que lo tengan ustedes, y como les comenté, pues la idea es que nos ayuden a difundir esto en la mayor cantidad de personas. La idea es hacerlo con una metodología de código abierto, que más personas se puedan enterar de lo que estemos haciendo, y obviamente pues cuando lo publiquemos el día de mañana, pues que ustedes le den like, lo compartan, lo comenten. Para mí es muy importante. Entonces vamos a arrancar de una vez. Voy a compartir con ustedes la presentación que tengo en estos momentos, y vamos a arrancar. Entonces me dicen, ¿están viendo todos la pantalla? Perfecta, la presentación, sin ningún problema. Listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Herramientas para afrontar la crisis, afrontar el mundo en tiempos de crisis, curso para adquirir herramientas. En este caso, lo que vamos a buscar o con el que vamos a arrancar es con el tema del análisis de la coyuntura en la que estamos, comprendiendo la crisis y sus implicaciones. Hoy vamos a tener algunos esbozos de temas geopolíticos y vamos a mirar lo que está pasando con el mundo. No vamos a analizar, vamos a terminar con una pregunta clave, pero no vamos a analizar todo el contexto geopolítico, porque eso lo vamos a hacer al final del curso cuando lleguemos al tema de análisis de escenarios y prospectiva. Pero en esta primera parte lo que vamos a tratar es de entender qué es lo que está pasando. Eso es lo fundamental. Y lo voy a hacer en un idioma digamos, muy corriente, muy normal. Si alguno de ustedes no entiende o tiene alguna dificultad con lo que estamos hablando,
me avisa y levanta la mano y le devolvemos, pues le tratamos de explicar. Estoy tratando como, habrán personas que ya entiendan algunos conceptos, habrán otras personas que no los entenderán, habrán otras personas que los escucharán por primera vez, pero pues la idea es que este curso está pensado para que cualquier persona lo pueda entender. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con una frase de la OCDE que en marzo, no dice marzo, pues acabamos de comenzar abril y estamos, pues marzo era la vuelta de la esquina, pero en el nivel de situaciones, de noticias, de todo lo que está pasando, pues la cantidad de información y el mundo está cambiando tan rápidamente en muchos aspectos que esto que se hizo a principios de marzo, en muchos casos ya está obsoleto. Entonces la OCDE en su momento llegó y hizo una conferencia de prensa donde hablaba sobre las perspectivas económicas. Y yo me voy a concentrar mucho en el tema económico porque a pesar de que el tema de la salud está y es el más relevante en estos momentos, parte de entender esto es que después de que pase la crisis va a quedar un mundo con unas situaciones más complicadas, sobre todo en el tema económico. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender cómo está sucediendo esto y entender lo que se viene más adelante. Si entendemos eso, vamos a estar mejor preparados para lo que se viene. Entonces, ¿qué era lo que decía hace menos de un mes la OCDE? Y que para muchas cosas ya, o sea, parece como premonitorio, pero que en ese momento parecía algo como que no podía llegar a suceder y que llamaban la alerta pues, en caso de que sucediera. Decía, el crecimiento era tenue, pero estaba estabilizándose cuando golpeó el COVID-19. El país, el mundo venía en un crecimiento tenue, superando varias crisis, pero venía en un crecimiento más o menos estable. Este año tenía unas perspectivas positivas. Les pido por favor al que tenga el micrófono abierto que lo silencie. Las restricciones sobre los movimientos de personas, bienes y servicios y las medidas de contención aplicadas como el cierre de fábricas han hecho retroceder el sector industrial y recortado la demanda interna en China. En este momento apenas estaba sucediendo las cosas en China y estábamos enterándonos un poco de lo que estaba pasando en Europa. El impacto sobre el resto del mundo a través de los viajes de negocio y del turismo, las cadenas de suministro, las materias primas y la caída de la confianza está agravándose. Eso fue en marzo, a inicios de marzo. Eso era cuando el foco del virus estaba en China, ¿vale? Pues creo que ha pasado muchas cosas desde ese momento y hemos ido avanzando digamos, en una velocidad que nadie se lo esperaba. Luego entonces, sobre esto, vamos a hacer una consideración. Entonces vamos a hacer unas consideraciones iniciales. ¿Cómo es el mundo actualmente? El mundo actualmente en el que estamos es un mundo que tiene unas consideraciones, yo he puesto algunas, pero pues la idea es que pueden ser muchas más y ustedes lo pueden ir alimentando. Lo primero que vemos es que es un mundo que está interconectado. O sea, la crisis, a diferencia de otras pandemias o de otros procesos que se han presentado, otras crisis económicas, esta crisis, mucha gente la compara con la del 2008, pero la del 2008, a pesar de que fue catastrófica y tuvo muchas implicaciones, pues esta de seguro nos va a llevar porque ya han declarado claramente que el mundo entró en recesión. Entonces es un mundo que está interconectado, es un mundo donde uno tiene un acceso a una información que antes no tenía, eso tiene unos riesgos, mucha información es falsa, yo mismo he caído en varias cadenas de esto, pero tiene acceso a cuanta información uno se pueda imaginar, uno puede ver en estos momentos qué está pasando en Italia minuto a minuto, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Ecuador, y eso pues hace que también las implicaciones sean más generalizadas y al final vamos a mirar cómo afecta eso. Tenemos un mundo que es consumista, que está estructurado en un sistema capitalista, o sea, después de que en el año 91 cae la cortina y se instala este modelo, pues el modelo capitalismo, el capitalista se erige como el rector de todas las economías del mundo, inclusive pues la economía china y las economías en Arabia y en diferentes lugares. Tenemos un mundo que además está altamente contaminado y hemos visto cómo pues el planeta ha tomado una cierta serie
algunos lo llaman de descanso en medio de todo este proceso consumista en el que estábamos. No sé cómo están en las diferentes ciudades en las que estaban ustedes, pero por ejemplo en Bogotá teníamos un proceso de contaminación de aire severo, y en México igual, en Medellín igual, y si miramos cada uno de los lugares, pues tenían unas situaciones de contaminación fuertes. Es un mundo que es liberal en esencia en muchas cosas. Eso no significa que el mundo sea plenamente liberal, sino que tiene una tendencia a ser liberal. El libre mercado, entendiéndolo más en el sentido económico, pero también en el sentido de las libertades de las personas. Y eso ha generado tensiones porque lo que hace es que las corrientes conservadoras choquen precisamente con esa corriente liberal que no existía. También es un mundo individualista, donde sobre todo lo que se prima es el yo, el consumo, donde lo que se busca es la felicidad instantánea, donde lo que se busca es satisfacer las necesidades a través de diferentes cosas momentáneas. Es un mundo que es interdependiente, entonces, que era lo que les decía, como estamos conectados, cualquier cosa que sucede en Italia termina de pronto afectando a cualquier persona acá. Recuerden que el primer paciente por coronavirus que hubo en Colombia fue una persona que vino de Italia. Y eso hace unos años, pues la mayoría de las personas que han nacido antes de los años 90, pues entienden que este mundo no siempre fue así. Los que nacieron después del año 90 y los que nacieron después del año 2000 entienden que el mundo siempre ha sido así, pero no siempre fue así. O sea, no era tan fácil viajar, no era tan fácil conocer, viajar y vivir el mundo. Hay un mundo que se conoce como un mundo unipolar, que lo que significa es que después de que gana el bloque capitalista, pues Estados Unidos queda como la superpotencia, pero con el paso de los años han venido avanzando diferentes países. China en particular ha ido creciendo, la India también ha ido creciendo, y Rusia también ha venido creciendo, ha ido fortaleciendo su economía, y eso lo que ha generado es que, a pesar de que es un mundo unipolar y nadie discute la supremacía militar y la supremacía en ciertos momentos económica de Estados Unidos, sí queda claro que cada vez es un mundo que se va generando unas tensiones, y en esas tensiones se generan por los choques liberales contra los conservadores, y se da también por esos choques por economías que van emergiendo y que van creciendo cada vez más, y que no creen que ese único camino o ese único sistema sea el único o la única forma de hacer las cosas. Y como les decía, es un mundo inmediato, entonces es un mundo donde todo está a la mano de un clic. La felicidad, la televisión, todo ha cambiado la forma de consumir. Antes uno tenía que ver durante meses una temporada, una novela o una serie de televisión, tenía que estar a una hora en un espacio. Ahora te la sueltan en un solo momento, y si tú quieres y te trasnochas toda la noche, la puedes ver. Entonces ya no hay una serie de cosas que antes sí existían. Eso no significa que estén bien o mal, no estoy haciendo ninguna evaluación sobre eso. Ahora, yo lo que voy a hacer es darles a ustedes durante estos minutos 5 claves para entender esta crisis. La primera de ellas es informes y conozca sus efectos, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer como personas que estamos viviendo este proceso es precisamente eso, informarnos. Lo primero que vamos a hacer, yo les voy a mostrar 10 piezas gráficas que nos van a dar a entender un poco lo que está pasando en el planeta. Entonces, la primera es el impacto del coronavirus en el mercado bursátil desde el inicio del brote. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que estamos viendo es alarmante, esto es trágico, esto para el capitalismo es una forma de pasar al otro lado, y es muy difícil que se pueda recuperar. El crack del 29, del que muchos hablan, pero del que casi nadie lo vivió, no tiene unas connotaciones ni unas pérdidas como estas. Esto fue una cosa que se presentó en Estados Unidos principalmente y en algunos lugares de Europa, pero no existía este sistema bursátil que hay en estos momentos, donde muchas veces la bolsa ha tenido que parar porque el punto de caída es tal que si se sigue abierto, si se mantiene abierto, esto puede romperse. Entonces, si ustedes ven el indicador Nikkei,
el Dow Jones y el FTC, o sea, estamos hablando de pérdidas de menos 34, menos 31, menos 28. O sea, había gente que se estaba manejando o que se estaba moviendo en este sistema y que hoy está en la ruina o que está en una situación bastante comprometida. Y esto es una cifra muy alarmante, o sea, esto es un indicador muy alarmante de lo que está pasando con el mundo. Luego hay otra imagen que dice bancos centrales que recortaron tasas de interés para fortalecer sus economías. Entonces vemos Estados Unidos y Brasil y Argentina, sobre todo Uruguay, aquí en Latinoamérica, Canadá, México, vemos que Colombia no, vemos que la mayoría de los países centroamericanos no, la comunidad andina no lo ha hecho todavía. Eso no quiere significar que no lo hayan hecho, no lo vayan a hacer. También puede ser que están optando por una serie de opciones mixtas, como lo ha hecho de pronto Europa, porque si uno ve Europa, como ellos obedecen a una política monetaria común, ellos no han tomado decisiones al respecto todavía. Y pues en Asia, Rusia y China, pues sí han intervenido su economía, Australia. ¿Eso qué significa? Que posiblemente lleguemos ahí, hacia ese lado. Vamos a mirar otra imagen. Más de 100 países impusieron restricciones de viaje por el coronavirus. Eso en su momento, eso era el 19 de marzo, hoy yo creo que la cifra es mayoritaria. Estados Unidos había puesto unas restricciones, pero no las había puesto plenas como en estos momentos por miedo a paralizar la economía, y en cuestión de 2 días Donald Trump cambió el discurso totalmente. Antes hablaba sobre que la economía era más importante que cualquier otra cosa, pero debido al crecimiento exponencial de muertos y de infectados, le tocó cambiar el discurso y decir, reconocer, estamos en una crisis, tenemos que hacer cambios y tenemos que someternos a un confinamiento mínimo de 15 días, que es en donde ya estamos algunos de los otros lados, y bueno. Luego dice, la reserva de vuelos desde Estados Unidos hacia otras regiones bajaron abruptamente. Entonces, esto es muy importante porque parte del proceso y de las cosas que la mayoría de las personas no saben es que el brote del virus, y yo creo que las cifras en China son muchísimo más alarmantes y ya han ido saliendo cada vez más informes. En China eso coincidió, el pico del brote con la celebración del Año Nuevo Chino. Y en Wuhan, que era el centro de donde se estaba desarrollando la pandemia, en esos días salieron 5 millones de personas que se repartieron por toda China. ¿Eso qué significa? Que las cifras de China son falsas, como ya se ha evidenciado, pero adicionalmente que eso tuvo una incidencia para que se repartiera después en todo el mundo. Entonces, los viajes, el sector turismo va a ser uno de los más afectados, y además de eso, pues no se va a recuperar fácilmente. Eso trae consecuencias. Hay empresas, las grandes aerolíneas que tienen respaldo de grandes países podrán soportar esta crisis, y la mayoría de las empresas low cost o las pequeñas empresas que conocemos en cada uno de nuestros países desaparecerán. No hay de otro, no hay más. Luego están las reservas en restaurantes en varios países se desplomaron. Entonces, pues como ustedes saben, ya nadie reserva, ahora la gente pide domicilios, pero esto es un indicador muy claro que además nos va a llevar a pensar en cómo va a ser después, en este proceso largo que puede durar entre 1 año y 1 año y medio, cómo va a ser ese proceso donde uno ya no puede ir a un centro comercial, o donde es riesgoso ir a un centro comercial, donde uno no puede estar en un cine, o donde uno ya no va a un restaurante o a una discoteca donde uno llegaba y decía, hay fila para entrar. Aquí en Colombia hay un ejemplo de un restaurante que se llama Crepes and Waffles, donde uno siempre veía gente, veía gente, veía gente. Si tú ves gente, tú no entras. Cambia el concepto. Antes uno decía, está bueno, yo entro. Ahora no, el riesgo cambia todo. Luego entonces vemos una fuerte caída de venta en los autos en China. ¿Por qué tenemos esta cifra? Porque esto pasó allá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las primeras cifras que están consolidadas son las de allá, pero dentro de poco creo que el comportamiento será igual, porque alguien en estos momentos está usando el vehículo. Nadie. ¿Sí? Entonces, ¿alguien está pensando en comprar un vehículo nuevo en estos momentos? Nadie. Entonces, el 92% de producción de coches, de venta de coches se ha caído.
Miramos el valor del oro, porque uno dice, bueno, el oro es el material que nunca se oxida y es el material que nunca pierde, y la gente sale a comprar el oro en las bolsas y eso. Pues resulta que el oro también cayó y está más barato comprar oro que nunca en la vida. Y eso se relaciona con el otro commodity que existe, que es el del petróleo. Entonces, hay por primera vez, el tema no es de petróleo, porque estamos con suficiente petróleo, pero no hay nadie que esté utilizando el petróleo, no hay nadie que esté consumiendo gasolina. Y están en una puja entre varios países, cómo mantienen o suben. Países como México y como Colombia en estos momentos están teniendo pérdidas porque a ellos les cuesta más o menos $40 producir el galón, y lo están pagando a 20, 29, y el Brent se lo pagan siempre $9 por debajo, entonces están perdiendo $20 por cada galón. Eso no se puede mantener, ¿vale? Luego vemos la predicción de la OCDE que hizo en su momento, pero que yo estoy absolutamente seguro que eso ya cambió. Entonces ellos decían, el crecimiento en el 2020 va a ser de este tamaño, y ahora entonces dijeron, no, va a ser de este tamaño. Y hoy las cifras nos indican que no va a haber crecimiento, sino que los países van a decrecer. O sea, la situación es alarmante, ¿vale? Luego vemos una que esta es positiva. Esta la vemos en cada uno de los lugares, pero esta es una misma imagen en dos estados, en dos momentos diferentes, que es la contaminación, la producción de dióxido. Entonces, esta es China en enero, y esta es China en febrero. China hoy está más o menos trabajando a un 70-75% de su potencial, porque ya la gente está volviendo a trabajar y eso. Pero el problema de esto es que nadie le está comprando, porque las economías están paralizadas. ¿Qué están comprando? Mascarillas, equipos médicos, ese tipo de cosas. Pero cualquier otro tipo de producto en estos momentos está paralizado. Sin duda, esto es un buen aliciente, porque en la crisis hay también oportunidades, hay también cosas que surgen, y en este caso para el medio ambiente es una oportunidad. No precisamente porque quisiéramos, sino porque nos tocó. Luego entonces que hemos identificado y hemos visto la magnitud de la crisis, podemos entonces entrar en la segunda parte que habla sobre identificar los actores en el tablero. Entonces, ¿qué es lo que yo traté de hacer? Poner como todos los actores que creo que están en estos momentos jugando un rol importante. Creo que estamos todos ahí. Si se les llega a ocurrir a alguno de ustedes otro actor, pues por favor me lo comenten. Y bueno, pues, ¿cuáles son esos actores que yo identifiqué? Los primeros son los organismos internacionales. En este caso tenemos un poco de organismos, como teníamos un sistema multilateral, porque teníamos un sistema interconectado, y después de la Segunda Guerra Mundial, entonces lo que se estableció fue un mecanismo como las Naciones Unidas para generar paz y para evitar las guerras y para sobre todo resolver los conflictos de otra manera, y se creó todo un sistema. Entonces ese sistema pues está encabezado por las Naciones Unidas, por la Unión Europea también aquí tenemos la Comunidad Andina de Naciones, en otros lados tienen la CAN, bueno, la Alianza Pacífico, el TLC, bueno, hay una serie de organizaciones, la OEA, en cada región donde uno vaya y esté, hay una asociación, una organización. ¿Han servido? No sé, pero de momento estamos hablando de las organizaciones. Y esos actores, entonces, por ejemplo, de la misma OEA, de la misma ONU, surge la OMC, que es como el organismo encargado del tema de salud, y en estos momentos es el que nos está proveyendo datos y nos está dando como un horizonte de qué es lo que hay que hacer frente a la crisis. Luego está los países. Entonces de los países también están cada uno de los países trabajando. Si ustedes se dieron cuenta, los países lo que han tratado es primero, por favor, micrófono ahí, la persona que ingresó. Ya. Entonces, los países están ahí también presentes. Los países lo que hicieron fue una medida proteccionista. Se olvidaron de los organismos multilaterales en principio. Hoy
casi todos los temas se están resolviendo en los canales multilaterales, pero se demoraron cuando debió haber sido al revés. Primero activar los mecanismos multilaterales laterales, y luego mirar cómo se aplicaban esas políticas en los países. La emergencia hizo que los líderes se fueran a resolver primero el problema de sus países y luego empezaran a hablar. En la Unión Europea están en ese proceso. Las Naciones Unidas ayer o antes de ayer, por primera vez habló el secretario general de Naciones Unidas, pues haciendo ya no simplemente dando unas declaraciones, sino ya como impartiendo directrices de hacia dónde tiene que ir el tema. Se demoró bastante, y etc. Pero entonces tenemos los países que son potencia, que deberían liderar y que en muchos casos uno los extraña porque no lideran. Estados Unidos fue el país que en estos momentos, que en cierto momento se tomó la crisis de la manera más laxa, y que hoy está siendo el país con más casos y con más crecimiento. O sea, en lo que estamos viviendo en las últimas 2 semanas con Italia y con España, en 2 semanas lo vamos a estar viendo y viviendo con Estados Unidos. Luego están los presidentes de los países y los ministros. Cada uno tiene una evaluación personal de cómo lo han visto, pero entonces pues en ese ámbito pues están esas personas y esos actores. Cada ciudad, pues cada país ha reaccionado de una manera distinta. En Brasil vemos unas reacciones distintas. Boris Johnson en Inglaterra reaccionó de otra manera. En España han reaccionado de una manera distinta. En México todos los días nos preguntamos por qué reaccionan así, y así sucesivamente. Luego están las ciudades, que son los otros, pues cada ciudad es un territorio urbano donde la gente tiene una relación distinta, y además mucha gente tiene una conexión más cercana con las ciudades que inclusive que con los países. Y ahí entonces está todo lo que son los alcaldes y los secretarios, o los coordinadores de las municipalidades en los diferentes aspectos. Y hay ciudades grandes y hay ciudades chicas, y cada una de ellas está resolviendo los problemas de alguna manera. Están los ciudadanos, obviamente, que los catalogué o los puse de 2 tipos: los ciudadanos urbanos, que están en estos momentos prácticamente, su función es estar confinados, y los rurales, que en estos momentos están en un proceso de trabajo. Esa es la situación. Luego entonces tenemos a los agricultores, que por sí solos no son una sola tipología, que me parece, porque en estos momentos todo depende de lo que ellos estén haciendo y cómo lo estén haciendo. Ahí están los agroempresarios, los productores, los procesadores, los almacenadores, los distribuidores, y obviamente también están los campesinos. Está el sector salud, que en muchos países era un sector que no le ponían como mucha atención, y hoy pues son los héroes, son los que están todos los días en la primera línea de batalla, ¿no? Los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, los psicólogos, en estos momentos pues todo el tiempo están siendo consultados, porque esto tiene secuelas y esto va a tener más secuelas en adelante. Luego están los cuerpos de seguridad. Entonces está todo lo que es las policías, el ejército, la armada, la fuerza aérea, los equipos de sanidad que tienen estos mismos componentes y demás, que están ahí. Juegan un rol, hay que averiguar cuál es el rol que van a jugar en medio de esta crisis. A algunos les ha servido para conectarse con la población, otros pues han tenido que ejercer su papel restrictivo, y bueno, tienen un papel que desarrollar. Y luego están los empresarios, que pues hay muchos tipos de empresarios, pero yo puse aquí banqueros, puse emprendedores, las pymes, las mipymes, los grandes magnates, los grandes acreedores. Todos ellos tienen que jugar un rol en esta situación. No sé si falta alguno, piénselo, y ahorita si quieren en el momento de las preguntas digan, oiga, creo que no tuviste en cuenta este sector, pero creo que ahí estamos como reflejados más o menos todos. Ahora bien, una vez que hemos identificado, nos quedan 10 minutos, voy a correr, perdón. Entonces, como les decía, una vez que tenemos a los identificados cómo están actuando, lo que vamos a hacer es una vez los tenemos identificados, vamos a
mirar cómo están actuando cada uno. Y yo lo que hice fue una tabla muy sencilla, donde 1 es una calificación alta, 2 es una calificación media y 3 es una calificación baja. Entonces, a todos estos organismos, a todas estas organizaciones, entonces yo les puse un nivel de importancia, un nivel de responsabilidad y una calificación frente a lo que están haciendo. Entonces tenemos los organismos internacionales, me parece que tendrían un papel protagónico. Creo que tienen una responsabilidad protagónica, pero creo que su calificación es de 3, o sea, baja, han fallado en muchos aspectos. O sea, los que estudian relaciones internacionales deben ponerse a mirar si ese sistema que está construido realmente sirve para algo. Luego están los países, los presidentes y los ministros, entonces tienen un nivel de importancia 2, a mí me parece que tienen, pues depende, pero pues en cada país se maneja de una manera distinta. Un nivel de responsabilidad 1, porque además son los que toman las decisiones importantes, y la calificación, pues eso depende de lo que cada uno le quiera evaluar y en cada uno de los países. Ya estoy seguro que la calificación no será lo mismo aquí que en Brasil, que en España o en los diferentes lugares. Luego tenemos las ciudades, entonces ahí viene otra vez un nivel de importancia 3, o sea, escalando el proceso. Si los organismos internacionales son los más importantes, pues las ciudades vienen a ser como el tercer nivel, con una responsabilidad 1, porque es donde se están desarrollando sobre todo el foco y el virus, y en estos momentos, pues la calificación la pondríamos, perdón, la responsabilidad es intermedia, porque no pueden tomar las decisiones ellos, sino que dependen de los organismos nacionales, y una calificación dependiendo, porque pues cada ciudad está siendo atendida o liderada de acuerdo a diferentes personas. Luego estamos los ciudadanos urbanos y rurales, que estamos como en el tercer nivel de responsabilidad, digamos, de importancia. Siempre están primero estas organizaciones macro y luego estamos nosotros ahí abajo, pero tenemos una responsabilidad plena. La responsabilidad básica es quedarnos en la casa, y la calificación sobre lo que hagamos o no lo hagamos es 1. Si no lo tomamos en broma, pues Italia. Si no lo tomamos en broma, España. Si no lo tomamos en broma, pues entonces la responsabilidad, a pesar de que no estamos en la primera línea de mando, sí tenemos una responsabilidad concreta sobre esta crisis, porque esto nos implica una responsabilidad a cada uno. Si se llega a cortar, vamos directamente al otro enlace, porque me quedan 8 minutos, pero creo que me voy a pasar unos 5 o 10 minuticos. Luego está los empresarios, que tienen un nivel de importancia en estos momentos de 3. Lo digo porque en estos momentos, a pesar de que ellos son los más importantes en muchos aspectos, creo que con esta crisis han quedado muchos de ellos en una situación en que, pues, ¿cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad es una responsabilidad en alta, porque la responsabilidad que ellos tienen, sobre todo con los empleos, sobre todo con el tema de los créditos, sobre todo con el movimiento de la economía o la estabilidad o el acceso a ciertos servicios, es importante. Y la calificación en estos momentos yo diría que es 3, porque aunque algunos se han comportado y hemos descubierto que sí, hay otros que han quedado callados, y hay otros que pues están sobrepasados por la crisis. Entonces no han podido actuar o están despidiendo personas. Yo no quiero emitir ningún concepto. Muchas veces cuando usted es empresario, las personas no entienden la situación que se está viviendo, y los que tienen empresas saben que en estos momentos mantener a flote esto va a ser muy difícil y se van a tener que tomar decisiones. En España acaban de despedir creo que 1.900.000 empleos en marzo. Entonces, bueno. Luego están los agricultores, entonces el nivel de importancia siempre ha sido el 3, pero hoy resulta que tienen un nivel de responsabilidad 1, que es alimentar alto, que es el de alimentar a las personas, y una calificación plena, porque en estos momentos, a pesar de todo, el sistema ha funcionado y alimentos hay disponibles, y son protagonistas en este proceso. Luego está el sector salud, que vuelve otra vez como el sector agropecuario, no está nunca en las quinielas de lo que tiene que ser algo importante, pero la responsabilidad de la calificación ha sido plena. O sea, por eso duele cuando uno ve que a los médicos los atacan porque les dicen que pueden ser personas que traigan el virus, cuando todos los días están jugándose la vida por los otros. Luego están los cuerpos de seguridad, que tienen un nivel de importancia 1, alto, una responsabilidad alta,
y la calificación variará de acuerdo a lo que viene haciendo en cada país. Pero hay que ir viendo en la medida en que se van endureciendo las medidas, ellos van tomando más y más roles. En Estados Unidos creo que van a ser definitivos para la Guardia Nacional y el sistema de salud, el sistema sanitario que ellos tienen a nivel del ejército les va a servir muchísimo para resolver la crisis que no existe en otros países. ¿Listo? Entonces llegamos al cuarto punto. El cuarto punto es comprenda su papel en este proceso. Entonces ya vimos cómo está la situación, entonces vamos a hacernos 5 preguntas claves que se las dejo para que las mediten, para que las trabajen. La primera es, ¿qué estoy haciendo yo frente al tema de lo que está pasando? O sea, ¿estoy tomándomelo en serio? ¿Me lo estoy tomando relajado? ¿Estoy aprovechando para qué? ¿Para qué estoy aprovechando este espacio? ¿O qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi papel dentro de esta crisis? Teniendo en cuenta que, como les dije, a pesar de que es una crisis mundial, las responsabilidades son individuales. Y si le preguntan, ¿usted puede hacer algo en esta crisis? Sí, todos pueden hacer algo en esto. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Sería la gran pregunta. No es para responderla ahorita, es para que la puedan pensar esta noche, en estos días, en esta semana de recogimiento y constricción de Semana Santa. ¿Qué tengo que cambiar? Es una oportunidad también para pensar qué es lo que podemos cambiar en estos momentos, qué cosas necesitamos nosotros para poder afrontar esta situación, ¿no? Entonces, hay personas que tienen formas de trabajo, entonces, si yo estoy capacitado para esto que estamos haciendo, conozco las herramientas, yo les mandé un manual, conocemos Zoom, cómo funciona, o las múltiples herramientas, yo quería hacerlo con una herramienta abierta, pero creo que no está tan conocida como esta, pero que me puedo capacitar en ese tema, o qué tengo que dejar de hacer para ayudar con este proceso. Piensen las personas cuáles son los más proclives, las personas que tienen problemas cardíacos, diabetes, eh, los que fuman. Bueno, quizás esta sea la oportunidad para hacer cambios. ¿Qué voy a hacer después del COVID-19? O sea, es que esa es la gran pregunta y uno debería estar pensando en esto ya. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando esto pase? Porque esto va a pasar. Así como pasó la pandemia de 1920, la gripa española, así como pasó la epidemia juliana, como han pasado muchas epidemias que han pasado en ciertos momentos, la peste negra, esto va a pasar, pero entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer después de que esto pase? Voy a salir a abrazar a todo el mundo y ¿será eso lo que estamos esperando? ¿Voy a salir a comprar? ¿O voy a hacer ciertos cambios? ¿Voy a hacer cambios en ciertos procesos? Hay que mirar. Y luego, ¿qué puedo hacer por el lugar de trabajo? Yo la pongo ahí porque como lo que se viene después de esto es un proceso de crisis económica, ya está, es real, va a pasar. Eso es como cuando a uno le dicen, hermano, si usted no estudia para el parcial se lo va a tirar, y si usted no estudia, usted ya sabe que se lo va a tirar. Eso está ahí. Entonces, aquí ya sabemos que va a haber una crisis. Entonces, ¿qué puedo yo hacer por el lugar de trabajo? Si yo me pregunto y digo, nada, quizás es momento de cambiar de trabajo, porque no estoy tan comprometido con lo que estoy o en donde estoy. Pero sí es necesario entender que a todo el mundo, desde las cabezas más altas a las más bajas en ese proceso, que eso era lo que hablaba un poco Piketty de los 3 niveles que siempre hemos tenido como clases altas, medianas y bajas, vamos a tener que apretarnos el cinturón. Entonces, si yo puedo hacer algo, si yo puedo ser comprensivo en ciertas situaciones, va a ser muchísimo más fácil, porque los empresarios en estos momentos están teniendo que tomar decisiones complicadísimas. Y eso solo se logra resolver si en cierto momento nosotros les damos herramientas para que ellos puedan flexibilizarse en ese aspecto. Me queda un minuto. La pregunta es, sobre sus respuestas, el otro comentario sobre esto es, sobre sus respuestas, pues tome decisiones. Es importantísimo tomar decisiones, como les decía, desde decisiones macro hasta piense bien sus respuestas y tome decisiones. Es importantísimo que las personas entiendan que después de que se hagan esas preguntas, puedan aprovechar o puedan tener que tomar decisiones, porque esto es un proceso en el que uno no va a salir si no toma decisiones. Decisiones que pueden ser buenas, decisiones que pueden ser duras, o decisiones que pueden ser difíciles, pero sobre todo en este caso hay que tomar decisiones.
y hay que cuestionarse. Entonces yo los invito a que lo hablen, lo consulten con las familias, con los diferentes personas con las que tienen contacto y aprovechen en estos días y tengan en cuenta eso de qué podemos hacer por el lugar de trabajo, porque en estos momentos se necesita, nos va a tocar apretarnos los cinturones a algunos más que a otros para poder sacar adelante esos procesos. Luego entonces tenemos el punto número 5, que es piense globalmente y actúe localmente. Como les decía, vivimos en un mundo interdependiente, interconectado, multipolar, a pesar de pues, que se estableció un sistema unipolar, pero y entonces pues lo que les voy a plantear a ustedes son como cinco claves para que puedan entender ese proceso. Y ese proceso entonces va de la siguiente manera. Entonces el primero es eh, entender este proceso, este tema del aleteo de la mariposa. Se lo hablan a veces, lo hablan muchísimo, inclusive pues han hecho hasta películas sobre eso, pero lo que dice esto, y que hoy con más vigencia que nunca, es el tema de que en estos momentos el aleteo de una mariposa puede generar un tsunami en otro lugar del planeta. Y es lo que ha pasado, es lo que les explicaba. Una persona no toma las medidas y llega y se enferma y se sube a un transporte público y en ese va y se contaminan otras y otras personas y termina el mundo paralizado por una situación de estas. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ser conscientes de que ese aleteo de esa mariposa tiene unas implicaciones y que todo lo que hagamos está interconectado y por lo tanto no podemos ser irresponsables con nuestras decisiones. Luego está el tema de entender el mapa, entienda el mapa, entonces es claro que usted tiene que entender que no estamos solos, que esto es mucho más complejo de lo que usted se imagina y que muchas de las decisiones que se van a tomar, algunas las comprenderá, algunas no les gustará, algunas serán a su favor y otras serán decisiones difíciles que alguien tendrá que tomar. Pero usted tiene que entender que hay unos niveles y que hay una serie de personas que están tomando esas decisiones porque tienen de pronto más información o porque les corresponde tomar esas decisiones. Entonces, entienda ese mapa porque eso le va a dar a usted una oportunidad de comprender mejor lo que está pasando alrededor del mundo. Luego está, identifique los nuevos nichos. Durante el curso lo que vamos a hacer es tratar de ir identificando esos nuevos nichos que se van presentando en el proceso. La idea es que ustedes se den cuenta de que pues hay crisis, pero también es oportunidad y que eso lo que va a significar es que hay muchas cosas que se pueden estar necesitando ahora. Vemos que el tema de salud, los equipamientos, todos estos están ahí. Eh, el tema, por ejemplo, de los deportes, cómo van a hacer los deportes sin ya poder tener estadios llenos. Entonces, bueno, ahí hay una serie de oportunidades que el que lo logre entender va a poder funcionar mejor. Luego está el cuarto punto y es el de cambiar los hábitos. Y eso no solo hace referencia a decisiones personales, sino a decisiones colectivas y decisiones o cambios en hábitos sociales. Eh, Esta puede ser la oportunidad pues para que usted entienda que las personas, como les han dicho, las personas que tienen unos hábitos más sedentarios o que por ejemplo fuman o que son las que son más proclives a tener o a ser víctimas mortales del coronavirus. Entonces esta puede ser la oportunidad para que usted tome una decisión tan pequeña y tan trascendental como voy a dejar de fumar. Pero también significa que vamos a tener que desarrollar otro tipo de hábitos y esos hábitos van a estar marcados en este caso por hábitos sociales, cómo nos saludamos, ¿no? Cómo nos llevamos con las otras personas, ¿no? Eh, cómo vamos a, cómo vamos a relacionarnos, cómo vamos a trabajar, cómo es nuestra forma de trabajo. Entonces, eso lo que significa es que vamos a tener que cambiar sí o sí la forma en que estamos. Algunas serán para bien, otras serán más difíciles, otras nos costarán más, pero sin duda alguna lo que nos está llevando esto es que tenemos que cambiar los hábitos. Y el quinto y último punto de este punto es el de la empatía. Puse ahí un zapato porque es importante, porque es el tema de ponerse el zapato de las otras personas. Si uno no es capaz de entender que que hay personas que están siendo más afectadas, que hay personas más vulnerables, o que
si yo no me tomo esto en serio, posiblemente a otras personas les va a dar más fuerte, lo que va a generar, o que en este caso lo que puede afectar a esas personas como la tercera edad, lo que va a generar es que eh, lo, lo, lo que puede producir es que si no nos ponemos en los zapatos de los otros, vamos a seguir siendo una sociedad individualista, consumista, y que hemos llegado hasta el punto en el que estamos, encerrados en las casas. Entonces, es una oportunidad para darnos cuenta de las necesidades de las otras personas y de que nosotros podemos estar en los zapatos de otras personas para entender mejor las situaciones. Eso implica que, por ejemplo, los empleados entiendan la situación del empresario. Eso implica que el empresario se solidarice con la situación del empleado. Eso implica que eh, nosotros seamos solidarios con las personas que están en nuestro entorno y que dependen de nosotros, o que seamos solidarios con las personas que no dependen de nosotros, pero que están en una situación más vulnerable. Entonces es un momento para la empatía. Y finalmente, entonces le lanzo la pregunta del millón. Esta no la vamos a resolver ahorita, ni la vamos a resolver, pues la vamos a ir tocando y vamos a tratar de llegar allá, sobre todo en la parte final del curso, cuando hablemos de análisis de escenarios y prospectiva. Pero lo que vamos a hacer es como hacer la pregunta de ¿estamos yendo hacia un nuevo marco geopolítico? Eh, no sé, quien diga que sí, pues de pronto está mintiendo un poco porque no sabemos en qué va a pasar, en qué va a terminar esto. No hay la suficiente información, todo está cambiando muy rápidamente, pero lo normal sí sería que esto genere unas discusiones de alto calado que generen cambios en los procesos. Entonces, no sé si vamos a llegar a un nuevo marco político, creo que sí, pero ¿cómo será ese nuevo marco? Pues dependerá de cómo se desarrolle la conversación en estos momentos. Esas serían como las 5 claves que yo he establecido pues para ustedes, para que entendamos un poco este análisis, pues podamos analizar mejor esta coyuntura, que comprendamos esta crisis y las implicaciones que tiene. A partir de ahí, pues vamos a desarrollar otras habilidades y vamos a ir hablando sobre temas más puntuales en el transcurso de los otros talleres. Y pues ya, abro el espacio para las preguntas. Entonces, listo, los escucho. Entonces, eh, bueno, no sé, ya hablé. Me demoré un poquito más. Hola, Hola, Dani. ¿cómo ¿Cómo es? estás? Bueno, cuéntame, ¿cómo es? Eh, Paola Cifuentes, mucho gusto. Ujú. Yo quisiera agregar dentro de los actores a los ciudadanos, ya tú mencionabas los urbanos y los rurales. Yo agregaría también a los migrantes, porque ahorita tanto Ok, en América Latina están generando un impacto bastante grande y pues tienen que saberse qué va a pasar con ellos. sí. Entonces, pues me parecería importante incluirlos. Ya mismo lo acabo de incluir en esta misma fórmula. Hoy vimos inclusive que la alcaldesa llegó y manifestó en Bogotá que pues eso no era solo responsabilidad, no era responsabilidad de la ciudad, sino de la nación. Y ese es un debate que además está en muchos lados. Ahí veía un comentario que decía, los colombianos queremos que se vayan los venezolanos. Decían eso. Y un mexicano decía, y nosotros queremos que los colombianos se vayan de México, ¿no? Entonces eso en cada país las habas se cuecen de una manera distinta. Sí, el tema de la migración es sobre todo preocupante porque cuando una persona migra precisamente es porque no tiene unas condiciones aseguradas en su país, y cuando llegan a engrosar esos sistemas de miseria. Entonces, esas personas no tienen, en un país como Colombia, no tienen acceso a la salud, tienen el acceso básico si es necesario bajo una emergencia. O sea, si tienen COVID, los podrían atender. Pero, por ejemplo, en Europa, que tienen un sistema de salud diferente, ahorita están en unas discusiones políticas súper fuertes donde llegan y están diciendo, mire, el dinero que tenemos que darle a las personas tiene que ser para salvar a los europeos y no salvar a los inmigrantes. Entonces, si usted tiene un amigo inmigrante o un familiar inmigrante en alguno de estos países
y les toca tomar una decisión, posiblemente va a ser una decisión complicadísima y esos son decisiones que en cierto momento alguien tendría que tomar y se van generando discursos de dos tipos. Hay un discurso que puede generar un cambio, pero también hay discursos de extrema izquierda y de derecha que se pueden fortalecer y los discursos xenófobos son perfectos para estas épocas. Entonces uno dice, ay, ¿será que va a cambiar las cosas y que la derecha se va, en Brasil podrá debilitarse? Pues sí, pero no, porque allá todos los días están llegando venezolanos y no hemos tocado lo del tema de Trump, ¿no? Entonces, hay muchos lugares donde ese discurso se puede fortalecer. Aquí en Colombia, aquí es fácil que Hola, Dani. se reparta eso. Natalia, cuéntame. Bueno, pues yo te comento desde la parte, pues en este momento estoy viviendo en España, en Madrid, y desde hace 3 días ya la parte de inmigración cambió mucho, en el sentido que el gobierno en este momento dio la viabilidad para contratar y dar residencia a personas que sean sanitarias, o sea, lo que son médicos, enfermeros, psicólogos. Y el día de hoy se tomó la decisión por parte del gobierno también que las personas que quieran trabajar en la parte de recoger alimentos, surtirlos, porque ya la capacidad se saturó, entró en colapso total. Y, por ejemplo, el discurso de Vox, que es de ultraderecha, está quedando a un lado totalmente. Y, o sea, se ha visto una transformación en España de que ya si tú eres moro, como le llaman acá los árabes, o si tú eres latino, ya cambió esa visión de que necesito del otro, necesito soportar del otro. Si tú estás bien, pues me puedes ayudar. Y digamos, los países están viendo transformaciones muy grandes en Europa y se está esperando a ver qué sale la Unión Europea en cuestiones económicas. Listo, pues mira, eso suena bien, eso parece interesante, eso es como lo que hablábamos ahorita, crisis, oportunidad, ¿no? Entonces, para una persona que de pronto es médico y que está allá y no tenía su situación regularizada, pues es como sacarse el baloto. Si es enfermero, pues también, pero ¿y si no? Entonces surgen unos nuevos espacios donde le están diciendo es vaya y usted que cuenta con salud y que no está dispuesto a quedarse porque necesita más, vaya y sea la carne del cañón, ¿no? Eso es como cuando le daban la nacionalidad, y eso todo lo sé porque yo vivía en España, le daban a uno la nacionalidad por enlistarse en el ejército. Claro, que era lo que hacían, lo mandaban a Irak. Entonces, y eso en Estados Unidos lo hacen todo el tiempo. Entonces, el batallón de latinos es el primero que mandan. Entonces, eso no es que sea tan bueno, no es malo, es una oportunidad, pero es que hay que pensar que este debate no está comenzando, no está definido, y no es que la gente vaya a cambiar así por así, sino que esto va a durar 10 años. Salir de una recesión como la que estamos ahorita, España lleva varios años tratando de salir de la crisis del 2008 y no ha podido. ¿Sí? Apenas se estaba acomodando y salir de esto le va a costar 10, 20 años. ¿Y qué va a pasar en 10, en 20 años cuando usted tenga una persona que le está quitando el empleo a usted? Entonces, esto no es un debate acabado, es mucho, mucho menos acabado, sino que es actual y que va a verse en el transcurso de los años. Lo que sí es necesario es estar en la primera línea para llegar y decir, oiga, cuando nos necesitaron ahí estuvimos, cuando entonces recordarle a la gente, eso va a ser un proceso difícil, pero que tiene que estar ahí presente. Por ahí dicen que el mal triunfa solo cuando los hombres buenos no hacen nada. Entonces, en este caso, si la gente no hace el recordatorio de que esto es una forma diferente y que esas personas pusieron la carne en el cañón, pues aquí en Colombia lo podríamos decir, los que están trayendo los domicilios, ¿quiénes son? Entonces, pero uno tiene hay muchas personas que tienen unas miradas, no sé, raras sobre lo que está pasando. Entonces, por eso les digo empatía, empatía. Vale. ¿Alguien más? ¿Laga? Sí, yo, Dale, Mare. pues yo un poco siguiendo el tema de los migrantes, creo que una de las pues, consecuencias en términos de política
exterior, por así decirlo, es que vamos a ver un cambio en el tema de las políticas de frontera, ¿no? Y digamos, si uno ve en el caso colombiano con la frontera con Venezuela y con Ecuador, que son las dos más críticas que tenemos en el momento, yo creo que pues esto va a generar que haya un cambio en la política. También de pronto puede aumentar la cooperación entre los gobiernos, digamos en el caso con Ecuador, pues para controlar eh, el tema de migración y demás. Y digamos un poco también creo que va a haber unos efectos en el tema de impactos en la seguridad, porque digamos, pues puede que esta crisis sea aprovechada por el crimen organizado transnacional para, no sé, aumentar el tráfico de personas y otros insumos o como el tema de contrabando. Entonces creo que pues digamos esa va a ser otra de las consecuencias pues que se van a reflejar por esta crisis. Si uno se pone si uno se da cuenta de cómo está afectando todo, cada uno desde su mundo y de lo que trabaja y lo que hace, está viendo cómo le afecta directamente. O sea, no creo que haya una sola persona que en estos momentos esté diciendo mi situación es tranquila o en lo que yo trabajo no está cambiando. Yo hablaba la otra vez con una persona que creo que estaba en el chat, que llegaba y decía, le preguntaba, bueno, pero a ustedes ahorita les deben estar contratando mucha gente porque está en el tema de seguridad, y me decía, no, porque los restaurantes cerraron, porque los centros comerciales ya también están cerrados, entonces no hay necesidad y están despidiendo mucha gente. Entonces todo está cambiando. Los que sí son muy buenos en saber identificar y adaptarse a esas formas de cambio, porque todo el tiempo están tratando. Ahorita viene Oscar Raúl y luego sigue Andrés Forero, y hay una pregunta que lanzó Sergio García. Luego, Son las organizaciones criminales. Ellos sí tienen claro cómo funcionan y cómo pueden torcer siempre y cómo pueden salir más rápido que los demás. Entonces, bueno, casos de estudio van a haber bastantes, otras formas de crimen también pueden surgir, habrá que estar ahí pendientes. Algunos decían, bueno, los homicidios han bajado, sí, pero si esto se prolonga mucho tiempo, entonces, bueno, voy a leer acá antes de darle la palabra a Oscar Raúl, la palabra que decía, la pregunta que decía, me parece que la tecnología es otro actor importante, en mi opinión va a ser fundamental en el cambio de nuestros hábitos y los del mundo. Clarísimo, estamos conectados, España, México, Colombia, bueno, de todos lados, y estamos ahí hablando y estamos escuchando un poco todo esto. Esto antes, a pesar de que era posible, porque esta es una herramienta que utilizaba muchísimo la gente de la bolsa, pues no era una herramienta masificada, y hoy en día es necesario. A mí me ha demostrado que yo puedo trabajar así, no es lo que yo quiero, pero es una forma en que uno también puede trabajar. Entonces, pues sí, la tecnología puede cambiar. De hecho, gran parte del éxito de lo que ha pasado en China y en Corea ha sido precisamente los rastreos a través de aplicaciones donde siguen a las personas a través de usted estuvo en contacto o estuvo en una zona donde había posibilidad de contagio, entonces ahí lo empiezan a monitorear y le dicen, o le van avisando a través de una aplicación, le dicen, cuidado, pilas, porque en esta zona de Chapinero hay una serie, en esta zona hay más o menos 4 o 5 personas contagiadas. Entonces eso ayuda a muchísimas cosas, y en Corea del Norte ha funcionado bastante bien. Entonces sigue por favor Oscar Raúl, y aquí dice Reni Roljo que quiere responder ahorita, entonces también, y también Andrés Carmona. Pero entonces primero vamos con Oscar Raúl. Bueno, buenas noches, profe. Cordial saludo para ti y para toda la gente que está conectado. Felicitaciones por esta gran iniciativa. Definitivamente las cosas cambiaron. Nosotros en este momento con nuestro equipo de trabajo venimos apoyando la formulación del plan de desarrollo del departamento del Caquetá. Yo soy del Caquetá, aquí en este momento estoy en Florencia, y la formulación del plan de desarrollo de varios de los municipios de acá, Florencia, San Vicente, Cartagena, El Chairá y Puerto Rico principalmente. Y existe una gran incertidumbre por parte de todos, porque si antes era complicado planificar con las condiciones cambiantes que tenía el entorno, pues ahorita no hay certidumbre de absolutamente nada, ni incluso de los recursos que se puedan disponer de regalías, pues a raíz de las directivas presidenciales.
Sin embargo, nosotros hemos empezado a detectar unas oportunidades que existen para el territorio que antes no eran tan claras. Una, en primera instancia, es el desarrollo agropecuario. Somos conscientes que nosotros tenemos una gran cantidad de terreno, y eso es equiparable para todo el país, donde nosotros no somos productivos, y entonces la gente está empezando a entender de que debemos producir comida. Dos, el entendimiento de que somos la cabeza de la región amazónica y que nosotros no lo veíamos, o sea, siempre creíamos que el modelo del desarrollo es el modelo del cemento, de los carros y demás, y hoy estamos entendiendo de que nosotros tenemos un gran potencial, porque a mí ya varios amigos del interior del país me están diciendo que una vez salgamos de esta situación, lo primero que les ayude a buscar fincas por acá, porque están entendiendo que uno puede prescindir, como ahorita hace un rato lo comentabas tú, puedes prescindir del carro, al menos parcialmente, pero uno del agua y del aire no puede prescindir, y de la alimentación. Entonces, esa es otra oportunidad que estamos viendo aquí para el territorio. Y obviamente también estamos visibilizando que va a haber una reestructuración del sistema de salud. Así como hace un tiempo una gran reforma de la justicia donde los jueces, bueno, es decir, todas las personas de la justicia eran muy mal pagos, y se logró pues que mejoraran sus condiciones sin que sean las ideales, pero que mejoraran. Estamos seguros que hoy todos estamos valorando. Entonces, va a haber, consideramos, una reforma en ese sentido. Entonces, pues no, era un aporte que queríamos hacer desde acá y que esperamos seguir participando y construyendo entre todos. Gracias. Listo, buenísimo. Cortos en las intervenciones, por favor. Pero bueno, ahí están, inclusive le están diciendo que deje sus datos. Reni Roljo, querías decir Hola, algo, ¿cierto? Reni. Sí, vamos a responder entonces bajo el contexto de la pregunta matriz de la intervención. Entonces, un nuevo marco geopolítico, por supuesto. Vamos a ver cambios, va a ser muy breves. Te estaban tocando, por ejemplo, una compañera tocó el tema de migrantes. Hay bastantes muertes, por ejemplo, en Italia. Va a haber una reposición de personas, también porque fueron personas longevas, y van a haber procesos para reemplazar muchos temas poblacionales dentro de países que lo necesitan. Eso actualmente se presenta. Canadá tiene situaciones como esa, la tenía la misma Italia. Okay, Pero sí. entonces van a haber cambios en este sistema, ¿no? Tecnología e intercambio de información científica, sí, por ejemplo, lecciones aprendidas ahora con el sistema de salud, cómo está actuando, y las respuestas que vamos a tener ahora, que vamos a tener pues campos epidemiológicos pues más fuertes acá. A futuro, lecciones aprendidas, cómo se va a solucionar, como intervino Oscar, de los sistemas de salud y las reacciones de los estados para hacer sistemas de contención ante estas variantes. Nadie estaba preparado para algo tan grande. Cambios culturales y habituales, es específico, es verdad. Van a haber cambios geopolíticos en cuanto a manejo de proteccionismo estatal. Sí, eso lo estamos viendo en Estados Unidos desde mucho antes de que sucediera esto. Sí. Y los efectos pragmáticos que todo el mundo está evaluando. Le damos más interés al tema de salud, alimentación, las vidas de las personas, o no, que nuestro sistema económico se mantenga más fuerte. El pragmatismo siempre le va a dar prioridad al sistema económico. Entonces, ¿en qué medida le vamos a dar un nivel de valor a cada uno de estos sistemas para que todo esté como en un equilibrio? La cooperación entre alineados y entre estados va a cambiar. Definitivamente, si hay alianzas, si hay intervenciones directas, evidentemente va a estructurarse esto nuevamente. Listo. Me parece buenísimo, además porque estás haciendo como una relatoría de todas las conclusiones del tema, pero por favor, porque es que ya se va a cortar, entonces, y hay ya, un último minuto, son 3 punticos, los voy a leer y ya. Reni, sistema de alianzas en el cambio. Reni, mira, hay varias personas que están haciendo fila, listo. Entonces, Andrés Forero, por favor. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto, mira. Yo más que hacer un análisis de lo que venimos manejando, les quisiera como lanzar una pregunta. Cuando tú decías de que en Chile se estaban manejando unas cifras falsas en cierta medida, ¿hasta qué punto en el manejo de estas crisis se debe ocultar la información? Es decir, si China hubiera lanzado toda la información como la tenían desde un principio, como la sabían, pues no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahora, porque ellos de una u otra manera no tuvieron la empatía de la que tú hablas, sino pensaron más en su mercado que
que en lo que le está pasando al mundo entero. Entonces, ¿hasta qué punto uno cuando maneja una crisis debe reservarse esa información o revelarla toda? Esa es como la inquietud que... Pues mira, más adelante, hoy estamos en eso, pero luego vamos a trabajar en lo que es el tema de construcción de planes de comunicación en medio de crisis. Esa es una muy buena pregunta. Digamos, esa no te la voy a responder ahorita, la vamos a responder en el transcurso. Pero si me preguntas a mí me parece que el haber ocultado las cifras es catastrófico. Es terrible. Es una cosa que no, pues lo que estamos viviendo es en parte a eso. Y luego vendrá lo que es el tema del juzgamiento de las responsabilidades. Por eso cuando hablaban ahorita de lo que está pasando en España, les decía, no lo piensen en el momento, sino piénsenlo en 20 años, en todo lo que va a venir pasando. Y sobre todo, pues, llegará el momento de que se tendrán que juzgar y asumir responsabilidades. Y yo sí he visto, por ejemplo, en las declaraciones de Trump, que creo que están orientadas más a salvarse un poco el cuello frente a lo que ha venido pasando, porque lo desestimó, pero él decía ahorita, lo que yo decía era por un informe de la Casa Blanca que lo filtraron, donde decían China no tergiversó, ocultó cifras y por eso nosotros no reaccionamos tanto. Yo creo que reaccionaron más por otro tipo de cosas, pero además de eso, pues yo creo que en cierto momento va a haber una especie de juzgamiento sobre lo que pasó, pero no va a llegar ahorita, y no creo que se vaya a ver esa repartición de responsabilidades, pero eso sí va a tener responsabilidades y va a tener efectos en lo que va a ser el nuevo ordenamiento mundial. Entonces, pues habría que tenerlo en cuenta. Lisette, por favor. Hola, buenas noches. Pues mira, la pregunta, yo estoy aquí en Cúcuta. Ok. Y pues aquí tenemos un tema de contaminación. Tenemos más miedo a salir a la calle sin tapabocas por el tema del medio ambiente que por el propio coronavirus. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque ya ya pasó por norte de Santander y está llegando ya a Bucaramanga la contaminación. Y entonces tenemos esas dos crisis. Una crisis por el tema del coronavirus y la otra por la contaminación ambiental, que al parecer aún no hay rastros de realmente qué es lo que está ocurriendo con la contaminación. Listo. Entonces creo que geopolíticamente, teniendo en cuenta la frontera, también sería bueno incluir ese tema fronterizo y no sé si se puede incluir dentro de la temática que se está trabajando, pero pues esa es, digamos, como el tema que se está evidenciando acá, y Okay. eso es bastante preocupante. No, totalmente. Ahí está el tema, digamos, cuando estábamos hablando del tema turístico, pero tú lo tienes muy claro, el tema de las fronteras, y que lo mencionaba Reni, lo mencionaban algunas personas también. Hay un discurso de cerrar las fronteras, y es normal. No sirve de nada que nosotros pasemos aquí el pico si después al día de mañana, como les decía, abren el aeropuerto y nos llegan 5 personas de Miami con COVID. Entonces, pues, vuelve otra vez y tiene unos costos sanitarios increíbles y demás, y de ciudad y cuarentenas y cosas de estas. Entonces, esto va a ser una cosa muy complicada, y el tema de las fronteras es fundamental, además porque nosotros tenemos una frontera de 2.000 kilómetros con Venezuela, y eso, creo que son 2.000, no me puedo equivocar, pero creo que son 2.000 kilómetros, y eso tiene unas consecuencias, además que es una frontera porosa, y hay que ver qué va a pasar con lo que está pasando con los movimientos de Estados Unidos y Maduro, y bueno, todo eso va a tener unas alteraciones y unos impactos. Y tener en cuenta que aquí la migración también no solamente llega de manera legal, también llega de manera ilegal. No, por eso, o sea, por eso les digo, cuando digo porosa, es que, o sea, más se demoran en cerrarla que por debajo estar pasando el puente, y es una situación además histórica, donde pues el tema del tráfico de gasolina, pues eso está ahí, las rutas están ahí, o sea, eso es verdad. Lo podemos seguir hablando se nos está acabando el tiempo. Por favor, Andrés Carmona, que me lo había saltado, pero es que hay que levantar la manito ahí en el Dale, Andrés. Dani, y a todos un saludo. Mire, muy corto. Yo creo que sin duda no sabemos si vamos camino a un nuevo orden mundial, o no sabemos si ya se está planteando un nuevo orden mundial, pero lo que sí se está mostrando es que los discursos que generaron este orden mundial sí se están perdiendo vigencia.
discursos en el marco económico, discursos en el marco de la salud, la forma de prestar el servicio de la salud. Hoy, por ejemplo, en España uno de los debates es claro, hay una saturación grande del sistema de salud, pero la gente dice, pero bueno, pero es que los recortes que hicieron todo este tiempo del sistema de salud no nos dejaron preparados o nos quitaron las posibilidades de estar preparados para una situación como esta. Entonces, sí hay que analizar, y muy corto, muy sucintas, qué va a pasar ahora es con estos discursos que mantuvieron en el mundo. ¿Van a ser los mismos discursos políticos o discursos económicos que mantuvieron en el mundo durante 20 años o 30 años? ¿O se plantean nuevos discursos y nuevos planteamientos en el marco incluso hasta derechos? Y un punto clave, ¿quiénes van a pagar la crisis? Porque las acciones que están tomando los gobernantes, ¿a qué van orientadas? O a que la crisis lo paguen los empresarios, o lo pague el Estado, o lo paguen los ciudadanos de a pie, no solamente los de los estratos populares, sino los de la clase media o esa clase media que estaba emergiendo, que en estos momentos dice, bueno, yo ya no tengo para sobrevivir, pero tampoco estoy en el grupo poblacional que el gobierno, por ejemplo, en el caso de Colombia, está para darme subsidios, ¿sí? Entonces, los que medianamente estaban bien o que viven del comercio, que viven de una clase media o de prestación de servicios, ¿ahí qué les va a pasar? Listo, entonces dos cosas. La primera, sobre qué está pasando con los discursos, sí. Esto para las personas que están metidas en todos estos temas es un momento apasionante. O sea, si uno lo sabe tomar, es una oportunidad. Eso es como cuando se estaban inventando la democracia, o como si usted hubiera estado en el momento de la Revolución Francesa, o como si usted hubiera estado en el momento en que Roma cayó, o cuando cayó Constantinopla, ¿no? Entonces, usted está en un momento donde pueden pasar, pero eso no significa que vaya a darse las respuestas ya, sino que esos son procesos que duran inclusive generaciones. Pero sí es bueno aprovechar esto para generar este tipo de debates. Por eso, pues lo que estamos haciendo es un ejercicio interesante de sentarnos y decir, bueno, listo, si fuéramos a establecer un nuevo sistema político o democrático, ¿cómo debería ser? Si fuéramos a establecer un nuevo sistema económico, ¿cómo debería ser? ¿No? Y hoy salió una columna buenísima en el New York Times que de pronto se las puedo compartir, la estaban rotando, que hablaba precisamente sobre ese sistema. Decía, el capitalismo puede que no muera, pero lo que sí necesitamos es que deje de ser salvaje. Bueno, eso es una. Y sobre lo de las consideraciones del sistema de salud y las consideraciones locales, sí es verdad, van a venir cambios, van a venir retomas de discursos, y lo importante es que uno esté ahí recordándole a la gente que esto es importante, porque la gente también, como es inmediatista, recuerden la primera diapositiva donde yo les explicaba cómo era el mundo en el que estábamos, una de las cosas es que es inmediatista, también es de corta memoria. Entonces puede que ahorita se sientan mal, pero a los 10 días después ya se les haya olvidado. ¿Quiénes van a ser los que más van a sufrir esto? Los que no entiendan la crisis. Los que no son capaces de sentarse y entender un poco todo esto. Los que están en otra dinámica y dicen, mire, esto tiene que manejarse de otra manera, o aquí hay una oportunidad, o hay que hacer una serie de cambios, son los que mejor van a salir a flote. Donde estén, en las esferas más altas como las esferas más bajas. Lo que pasa es que lo más seguro es que las personas que están en las esferas más bajas de la sociedad no se estén preguntando en estos momentos qué pueden hacer o cómo van a afrontar esto. Entonces, no solo es una cuestión de competencias del Estado, del gobierno, de los políticos, sino también es una cuestión de actitud personal, de mirar qué es lo que está pasando. Porque esta situación lo que ha generalizado es que no importa si usted es rico o pobre, en estos momentos usted está encerrado en su casa. A veces una casa más grande o más pequeña, o con más necesidades o con menos, pero todos estamos bajo la misma situación. Entonces, todo depende de qué hacemos con nuestro tiempo. Nosotros por nuestra parte decidimos sacar este tiempo. Les agradezco a todos. Voy a tratar de continuar con las preguntas que tienen. Nos queda menos de un minuto. Entonces les agradezco a todos muchísimo. Espero que nos veamos el sábado a las 4 de la tarde súper puntuales para profundizar otro tema. Y bueno.